gobierno que tiene una mayoría durante 10 años absoluta, que lo tuvo y lo sigue teniendo hoy, que tiene una tropa de lealtad incuestionable que levanta la mano, a veces me hace acordar a la dictadura y a veces me hace acordar a la dictadura y el famoso, ¿se acuerda? Que estaban obligados por obediencia de vida y la obediencia de vida. Exactamente. Claro. Obediencia de vida y la obediencia de vida. Exactamente. Claro. Los empresarios tuvieron la oportunidad de tener a la presidenta enfrente y uno lo que veía del lado empresario eran sonrisitas. Le voy a tener que decir algo que es muy desagradable, Sí. y que va a traer polémica. ¿Usted sabe quiénes son las empresas que ayudaron a Hitler a construir la Alemania de Hitler? Sí. Las grandes. Y los empresarios están con el poder siempre. La verdad es que catalogar como una dictadura a la mayoría en el Congreso del Frente para la Victoria constituye una acusación temeraria, absolutamente infundada, y que es una falta de respeto a una institución de la democracia, a un partido político, a un frente o a una alianza electoral. Obviamente el señor Héctor Méndez no es elegido por la voluntad popular, es elegido en representación de sus pares, y siempre los grandes grupos económicos ponen a empresarios de menor envergadura relativa para que representen sus intereses, precisamente para defender en forma encubierta sus intereses. En realidad, toda la oposición representa genuinamente los intereses del G6 o de grupos concentrados de la economía argentina y también de otros intereses internacionales. La verdad que tienen ellos una calificada representación en el ámbito del Congreso. Nosotros entendemos que estructuralmente la ley de abastecimiento es un error para la economía argentina. Así como creemos importante la ley de defensa del consumidor, creemos que vale la pena que hagamos el intento de mejorar las herramientas de defensa del consumidor. Creemos que es un error pretender que un gobernador pueda fijar el precio del yogur. La verdad es que estoy muy agradecido por la promoción y difusión del Puerto de Frutos, que nos permite a nosotros que 4 millones de turistas nos visiten todos los años. El sábado tuve la suerte de ir, de compartir con miles de visitantes, y me pone más que feliz tener uno de los símbolos del turismo de la Argentina. Que creo que la vieja política es la que agrede, la nueva política es la que propone. Nosotros gobernamos un país dentro de un país. La escala es tan diferente que no se jacta de haber hecho 3 kilómetros de Metrobús, idea que aplaudimos, sí. Son 3 kilómetros de Metrobús, cuando nosotros gobernamos una provincia que tiene miles de kilómetros de ruta. No el Puerto de Frutos, dijo el otro día Scioli. Es para poner en dimensión lo que puede demostrar quien ha gobernado la provincia más difícil, más grande y más compleja de la Argentina, con aquellos que le ha tocado gobernar lugares que son más sencillos y que no han probado la gobernabilidad que necesita un presidente para la hora que viene. Bueno, hoy nos visita en Notas Verdaderas el ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires, el licenciado Christian Breitenstein, si lo dije bien, porque siempre tengo un problema con tu apellido, lo pronuncio mal. Bueno, primero gracias por venir nuevamente a Notas Verdaderas. Todos los reportajes los empiezo igual en todos los lugares. Siempre te dicen mal el apellido, corrigiendo el apellido. Bueno, a ver, corregímelo a... No, Breitenstein. Bueno, más o menos, la pegué bastante. Muy bien. Bueno, ministra de la Producción, en un momento en que la Argentina se está debatiendo y mucho, y hay se están debatiendo en estos días, se puede decir, porque para no extendernos tanto en el tiempo, el Senado acaba de darle media sanción a las modificaciones de la ley de abastecimiento que generaron una reacción muy crítica de parte de los grandes empresarios, y ya advirtieron que iban a ir a la justicia ante la inminente sanción, porque ya lo aprobó el Senado y se supone que en diputados la semana que viene se convertiría en ley. Desde la provincia de Buenos Aires, ¿ustedes también han tenido reclamos y oposiciones manifiestas por el avance de este proyecto? No, lo que se ha exteriorizado sí son las cámaras empresariales a nivel nacional. ¿Qué? Algunas con algún grado de razonabilidad, el caso de CAME con las pymes. Sí, que después se sacaron exactamente, que la verdad que fueron excluidas y me parece que es una buena decisión.
Pero está bien que aquel que no está de acuerdo recurra a la vía institucional, para eso están, ya sea en el Congreso, el diálogo para corregir o eventualmente la justicia una vez que es sancionada. Lo que me parece que es excesivo son los calificativos que han vertido algunas instituciones respecto de, en términos generales, respecto del gobierno, digamos, comparar esto con la dictadura o comparar esto con la obediencia de vida, me parece que es... Sí, Héctor Méndez, el titular de la UIA, directamente habló con quien, digamos, yo tengo buena relación y lo respeto por su experiencia, como a la institución con la cual dialogamos permanentemente. Pero me parece que a veces, me parece, bueno, si pretendemos prudencia y quizás un poco de razonabilidad, o al menos ese es el discurso, me parece que también hay que tener prudencia en ese sentido, porque estamos lejos de esas situaciones. Podrá haber normas mejores y peores, podrá haber propuestas mejores y peores, pero hay ámbitos institucionales perfectamente legitimados para modificarlas, para corregirlas y para mejorarlas, ¿no? Claro, porque de hecho la ley de abastecimiento, bueno, avanza objetivamente. La ley de abastecimiento rige de la década de 70, es una ley, la anterior me refiero, que sí, la del 74. Exactamente, de muchísima antigüedad, que fue aplicada tampoco en forma tan regular, en forma esporádica. Me parece que a veces también, bueno, se instalan o generan debates que generan incertidumbre, digamos, que colaboran con la necesidad de mantener una expectativa negativa y que después no se dan esos debates en la realidad de todos los días, porque no se han visto que una ley que se aplicara, digamos, en forma tan rígida como se dice, ¿no? Y de hecho, bueno, lo que sí hace esa ley es establecer un rol activo del Estado en cuanto a, bueno, las cadenas de valor y a y a las posibilidades de sanción ante incumplimientos, ¿no? Y esto es lo que también pone nerviosos a algunos sectores. Sí, porque básicamente hay unos sectores, como bien sabemos, que en este último tiempo han tenido grandes y muy buenas rentabilidades. Y bueno, ahora por ahí en periodo de crisis esas rentabilidades se achican y lo primero que se hace a veces es echar gente o usar como variable de ajuste el empleo. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio, es decir, obviamente no usar como variable de ajuste el empleo y tampoco quizás tenemos que encontrar un equilibrio en el rol del Estado, ¿no? Ni muchísimo Estado, ni un Estado ausente que se desvincule de la realidad del mercado y empresarial, porque la verdad que en los dos aspectos son necesarios. Esto es un condimento que en su justa medida tiene que estar para ser armonioso en una sociedad y más en la tarea pública, ¿no? Ahora, ustedes desde la provincia de Buenos Aires armaron una mesa de diálogo para prever el tema de suspensiones y despidos en el marco de la situación laboral y ante una situación de crisis. Convocaron a las grandes empresas de la provincia de Buenos Aires. A las grandes cámaras empresariales. A las grandes cámaras. Sí. ¿Y cuál es la realidad hoy? Porque mucho se dice también han aumentado las suspensiones, han aumentado los despidos, hay conflictos puntuales, después te voy a preguntar por los dos conflictos que más, digamos, centimetraje mediático han tenido, pero ¿qué cifras manejan ustedes concretamente en la provincia de mayor peso en el país? Hay una desaceleración económica, eso me parece que está claro. Pero no hay, esto es como los manuales de economía dicen que después de 2 trimestres de desaceleración entras en recesión. Eso es lo que establece la teoría. Ahora, uno no advierte, yo interactúo todos los días con el ministro de Trabajo porque es mi contraparte Cacho Cuartango en la cotidianeidad, cuando hay un conflicto con una empresa. No hay un incremento estructural en el sistema, digamos, en desmedro de la actividad económica que incremente el desempleo. Por el contrario, la última estadística de la provincia de Buenos Aires, el desempleo en la provincia de Buenos Aires bajó 2 décimas, pero bajó. Y hay ciudades donde ese desempleo ha bajado y otras donde ha subido. Ahora, tiene que ver con cuestiones estructurales, porque hay una desaceleración económica, pero también en determinadas industrias, que son las más conocidas, con cuestiones muy específicas. Entonces, es cierto... Por ejemplo, ¿en cuáles? La industria automotriz, la industria autopartista, ahí claramente tenemos la industria avícola, ahí tenemos en algunas cadenas de valor que por distintas razones hay una afectación, en principio de suspensión, y luego de un pequeño o un incipiente desempleo,
pero que no es estructural. Obviamente nosotros deseamos que no haya ningún desempleo, que el empleo se sostenga y se incremente, pero obviamente en una etapa de desaceleración económica, producto de cuestiones nacionales, pero también cuestiones internacionales, bueno, fíjese lo que está pasando en Brasil hoy. Brasil hoy tiene una inflación creciente, tiene un problema también de desaceleración económica. Recesión. Exacto, y eso impacta también en nuestras exportaciones. China pasó de crecer el 9% al 7,5%. Cada punto que crece menos China es un tsunami en el comercio global. Los precios de los commodities internacionales se han reducido. Entonces, además de algunos problemas estructurales que tenemos y que nadie niega, porque me parece que sería ser necio el hacerlo, claramente con las divisas, con la inflación. Me parece que, bueno, frente a eso, pero tampoco es cierto que hay una cuestión estructural. Yo a veces veo, por ahí en otras provincias, caso Córdoba, se ve inclusive un poco con más fuerza, pero bueno, porque son provincias altamente industrializadas donde la cadena automotriz tiene una cadena de valor muy importante y eso impacta. Ahora, en el caso concreto, ayer justamente la presidenta dijo que iba a citar a las automotrices por el tema diciendo que estaban reteniendo producción, digamos, para no abastecer el plan Procrear, en el sentido que están esperando una devaluación y que con esto estarían especulando. ¿Ustedes en la provincia de Buenos Aires ven esto de parte de la industria automotriz? Nosotros, casualmente, bueno, mañana yo convoqué una reunión por pedido del gobernador con ADEFA. Estamos dialogando permanentemente, que es la cámara que nuclea las automotrices. Es multicausal la problemática automotriz. Por un lado, el mercado brasilero, como lo decíamos antes, dejó de demandar como demandaba antes. Por otro lado, la devaluación de enero, que fue positiva en términos de recuperación de competitividad para algunos sectores, en la industria automotriz, que tenemos todavía un 60 o 70% de insumos importados, generó un incremento de precios. Y al bajar la exportación se generó una situación compleja porque no puedo exportar tanto como venía exportando y tengo un incremento de ingresos de costos por la devaluación. Y la ley de impuestos internos nacional, que había sido sancionada antes de la devaluación, bueno, quizás es un tema que sé que se está dialogando para corregir y que el gobierno creo que está dispuesto, pero bueno, lo que le pide precisamente es que den gestos en términos de baja de los costos al público. El Procrear es una herramienta, la recuperación de crédito, bueno, a esto también hay que sumarle el incremento de las tasas. Para sostener un tipo de cambio relativamente estable se incrementaron las tasas. Eso hace que también el crédito sea más caro y que los vehículos que antes se compraban a un crédito más barato ahora no lo sean de tal manera. Entonces hay todo un esquema, eso como general, pero en particular también tenemos empresas que han tenido fusiones globales, como es el caso de Peugeot, que se ha asociado con grupos chinos y con el Estado francés, que implican reestructuraciones internas muy concretas. Luego hemos tenido conflictos también muy concretos, que es lo que vos apuntabas. Sí, de Lear y de Downer. Donde hay sectores, a ver, cada trabajador puede pensar como quiere, puede votar y elegir a sus delegados. Digamos, nadie obliga a pensar de una manera a ningún trabajador, pero es cierto que cuando un grupo de trabajadores se transforma en un grupo de acción política y en defensa de sus legítimos derechos lo que hace es vulnerar los derechos de la empresa, de la actividad de la empresa y del resto de los trabajadores, ahí tenemos un conflicto. Es decir, nadie... Esto lo decís por el caso puntual de Por Lear. el caso de Gestamp y por el caso de Lear. Gestamp fue el primer indicio de lo que venía, porque está claro que había seguramente, no sé, el sindicato ESMATA, que es el sindicato de base, habrá perdido posiciones en algún momento, delegados de izquierda ganaron los espacios, eso está bien y son las reglas del juego. Pero luego, como medidas de acción, nosotros lo que veíamos que poner en riesgo la producción de una empresa era poner en riesgo el empleo y además la expansión de las empresas. Lear estaba planificando ampliar, hoy tiene 1000 empleados a otros 1000. Entonces, no solamente ponemos en riesgo a 1000 empleos, sino otros 1000 de ampliación, más los proveedores o los compradores de los productos Lear, que es Volkswagen, que son todas las automotrices más importantes,
Ford, y que genera claramente un impacto negativo en toda la cadena. Entonces, lo que digo se ha producido un condimento adicional, lo vemos con los cortes en las rutas, que es la misma lógica. Está muy bien y es necesario, aquí no se trata de anular la diferencia, no se trata de dejar que nadie se deje de expresar y se exprese, hay libertad obviamente de opinión, de organización, de reunión y de petición. Pero la gente que baja por la autopista todos los días es gente que va a trabajar. Entonces tenemos que poner en consideración los bienes menores y los bienes mayores para no generar un daño mayor al que queremos cuidar, ¿no? Ahora, la situación en LEA incorporaron a gran parte de los que habían sido despedidos, pero hay un grupo que no fue incorporado. Sí, exacto. De 130 originales se fueron incorporando algunos sectores y habrán quedado hoy un núcleo de 60 sin incorporar. Hubo concretamente un pedido de desafuero a los delegados, se hicieron 2 asambleas, una que fue considerada no válida y la segunda que se hizo en la misma empresa, donde se generó el desafuero de los delegados. Bueno, también votan los trabajadores. Está claro que es un conflicto laboral. No es un conflicto colectivo porque el sindicato que representa, que tiene personalidad gremial, no lo considera así. Es un conflicto plurindividual, es decir, de muchos individuos, que se soluciona con las indemnizaciones de ley, con obviamente todas las garantías que implica un despido en caso de que se efectivice. Pero bueno, es cierto que se ha tomado un método de acción por parte de determinados grupos que son legítimos en cuanto a reclamo, pero quizás, creo yo, no en cuanto a la metodología. ¿Hay alguna instancia de negociación ya fuera de tu área? Sí, en el Ministerio de Trabajo de Nación se están llevando adelante todos los mecanismos que tuvieron que ver con llevar adelante esta asamblea para el desafuero de los delegados y el seguimiento de las cuestiones, reitero, en un marco plurindividual porque no hay un conflicto colectivo. Ahora, ¿y con la imprenta Downley qué pasó finalmente? Eso es porque ese fue un episodio muy llamativo, sí, ¿no? mucho más llamativo. Un cierre con un cartelito de una empresa que no tenía el gobernador, ni bien se instaló el tema, Scioli me llama y me dice, ¿tuvimos algún reclamo de la empresa? La verdad es que no. Digamos, nosotros no recibimos ningún tipo de petición. Sí, algunos sectores, lo digo porque es justo decirlo, legisladores de la izquierda se han comunicado con el Ministerio, con quien nosotros tenemos diálogo, digamos, porque creo que hay que dialogar con todos, más allá de las diferencias que uno pueda tener. Digo, Cristian Castillo, un grupo que en su momento dijo, ojo, porque parece que esta empresa está por ir. Y la verdad que nos sorprendió, y nos sorprendió a todos. Entonces, ahí decidimos trabajar todos conjuntamente para que en el concurso que se abrió se pudiera dictar la continuidad de la empresa, es decir, el síndico, porque había dinero depositado que servía para pagar los salarios de los trabajadores y además es un mecanismo que la ley prevé que en caso de un concurso pueda continuar trabajando la empresa con los trabajadores sin perjuicio de las denuncias que se han llevado adelante, que tienen que ver con investigar las causas de una situación muy extraña. Aparentemente lo que surgiría es que alguien en el exterior ha dicho que si esta es la forma de trabajar con los sindicatos y con los trabajadores y estas tensiones van a ser recurrentes, nos vamos. Me parece que es desconocer por ahí la cultura empresarial y sindical de un lugar, donde si bien hay tensiones, las cosas se arreglan, se acomodan y me parece que es un acto de irresponsabilidad porque puso numerosísimas familias en la calle, ¿no? Ahora, ¿se normalizó la situación a partir de la intervención del síndico? ¿Está trabajando? Está trabajándose en eso. Pero no está normalizada. Aún no. Ahora, te saco del tema puntual de estos dos conflictos y te hago, vos hacías alusión al principio que, en CAME, con respecto a la ley de abastecimiento, hizo hincapié en la necesidad de contemplar la situación de las pequeñas y medianas empresas. Ahora, justamente para el Día de la Industria, esta semana, CAME hizo una reunión donde hablaron los distintos precandidatos presidenciales de la Argentina. Y particularmente Mauricio Macri hizo hincapié en el tema de, además de hablar de la inflación y de distintos temas de la necesidad de pagarles a los fondos buitres, hizo hincapié en la inversión en todo el tema de ciencia y tecnología era un despilfarro de parte del Estado.
Vos como ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo analizás esto en un candidato o un precandidato presidencial en la Argentina del siglo XXI? ¿no? Yo ando con algo, no sé si en este bolsillo de saco o en otro, pero que es un símbolo de la Argentina. ¿Sabés qué es? Es un disquete con algo que probablemente Macri desconoce, porque la verdad debería poder conocerlo, pero Argentina tiene 5 premios Nobel. Que se formaron en las escuelas públicas argentinas y que son parte de una marca registrada del país. Esos 5 premios Nobel que tiene Argentina implican que hay un talento y una tradición en materia científica y tecnológica argentina que solamente alguien que realmente está muy lejos de la realidad puede desconocer. Y la verdad que lo que ha hecho el gobierno nacional y el gobierno provincial acompañando, complementando, ha sido histórico. Yo creo que nadie, inclusive los sectores opositores, puede negar lo que implicó el rol del Ministerio de Ciencia y Tecnología a nivel nacional, con una reasignación de recursos de presupuesto histórica, con una inversión para investigación, para insumos, para instrumentos histórica, con un programa de repatriación como es Raíces, que superó las 1000 personas y que su gran mayoría están en la provincia de Buenos Aires. La jerarquización de CONICET, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la SIC, la Comisión de Investigaciones Científicas, con más de 400 investigadores, 32 centros de investigación, polos tecnológicos y científicos que articulan entre el mundo privado, público y académico de una manera brillante, exportando conocimiento aplicado al mundo. Entonces, es más, yo, y esto, digamos, no es te agradezco la pregunta porque está orientada a lo que vamos a discutir en el futuro como valores. A mí la verdad que me llama la atención que un candidato presidencial tenga esa visión de lo que es el desarrollo eso es porque están dispuestos... Me llama la atención por ser benévola, ¿no? Pero la verdad que es preocupante. Es simplificar la realidad como que hay que cambiar todo, hay que volver a empezar. Y eso es no solamente inmadurez, sino que además es peligroso para la gente. Porque cada vez que volvimos a empezar, no le fue bien a la gente. Entonces, me parece que alguien que pretende ocupar una responsabilidad de Estado en el futuro tiene que constituirse un hombre de Estado. Y un hombre de Estado distingue entre lo que está bien, lo que está mal y propone cómo corregirlo. Me parece que en esto hay un consenso prácticamente unánime de que la política de ciencia y tecnología ya no es una política de gobierno, es una política de Estado en Argentina que tiene muchas décadas de tradición, que tiene que ver con nuestra identidad. No somos fútbol nada más, digo, en términos de imagen o de marca país, o básquet ahora, o talentos individuales que tenemos, y gracias a Dios y mucho, sino que, reitero, tenemos una tradición que se le ha jerarquizado y se le ha dado mucha continuidad. Es muy bueno que Macri diga qué va a hacer en materia científico-tecnológica, qué va a hacer en materia de derechos humanos, qué va a hacer con la asignación universal por hijo, y también que le digan al resto de los candidatos, porque cuando el gobernador, con mucha humildad, porque no intentó ser una comparación en desmedro de nadie, pero cuando mencionó lo que implicaba administrar el sistema de puertos de la provincia de Buenos Aires. Se equivocó en la cifra y... Se quedó corto, porque, mira, hay un adagio inglés que dice, cuando el sabio apunta a la luna, el necio le mira el dedo. Y nos quedamos en la anécdota. Digo, muchos de los candidatos que ni siquiera saben lo que es un puerto, porque no saben que además los puertos tienen agua, que los barcos flotan, digamos, cuestiones... salió una cuestión enseguida del número que ellos mismos desconocían. Cuando lo que se trata de poner en dimensión es que si hay 9 puertos públicos en el sistema de la provincia de Buenos Aires, es el principal sistema público de la Argentina. Hay 40 puertos privados, de los 40, 20 son puertos con mucha relevancia. De ahí que Scioli contó 20 más 9, dijo 26, son 29. Y hay 120 puertos deportivos, todos los cuales, algunos dependen de habilitación nacional y otros de habilitación provincial, pero todos están bajo nuestro contralor. Y no es sencillo, en un sistema donde se ha duplicado la capacidad operativa de los puertos en la gestión de Scioli, es decir, uno compara 2007 ahora, los puertos de la provincia tienen la capacidad de carga el doble a la existente antes. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden entrar el doble de productos, podemos exportar el doble de granos, podemos ingresar el doble de contenedores. Esto es un hecho histórico en materia de infraestructura y de competitividad de Argentina, porque son productos que ingresan y egresan de las provincias, de todas las provincias argentinas.
con una inversión pública-privada de 700 millones de dólares, con un puerto de La Plata nuevo, que es el último puerto enorme, grande que se hizo en Argentina en los últimos 50 años. Lo que ha querido en eso es dimensionar que hay una provincia que es compleja, que es un país dentro de un país, y que algunos ven la realidad a través de un barrio cerrado. Que está bien, se la puede ver, lo que no se puede es solamente verla desde un barrio cerrado. Hablando de barrio cerrado, y la alusión obviamente a Sergio Massa es evidente. Vos sos de Bahía Blanca, ganaste la intendencia, estás en licencia, y ahora Bevilacqua, el intendente... Ya no estoy en licencia. Ya no estás en licencia, ya renunciaste. Pero el intendente de Bahía Blanca, Bevilacqua, se pasó al Frente Renovador, diciendo que nunca había recibido apoyo de parte de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se salda esa discusión en Bahía Blanca, y cómo analizás vos esa decisión, que también fue expulsado del justicialismo a partir de esa decisión, ¿no? O separado? No, está bien, no fue... la verdad que en la primera comunicación que le hace de su pase de masismo no dice que fue por falta de obras, dice porque tiene una mirada de futuro distinta y que mira el futuro. Después trataron de encontrar justificaciones que no son tales. La provincia y la nación siguieron gestionando y derivando recursos a la ciudad. Hoy se está terminando la planta potabilizadora de Patagonia, que es una obra importante en materia de potabilización del agua, que trae problemas, porque cuando se hacen cosas y obras, a veces hay menos agua o sale con alguna turbulencia, pero tiene que ver precisamente porque se está haciendo adelante una obra con un costo importante de 40 millones de pesos, histórica. APSA lleva invertido más de 100 millones de pesos en los últimos años en Bahía, en términos de redes, de reparaciones, se han entregado viviendas. Obviamente que también viene un proceso de escasez en términos de recursos públicos. El Estado Nacional ha terminado viviendas. Me parece que la cuestión no ha venido por ahí, porque si hubo una desaceleración fue para todos, no hubo una discriminación a que este sí, este no. Me parece que ha habido una especulación claramente política, que es más, te diría que ni siquiera ha sido de Bevilacqua, porque Bevilacqua, desde el primer día que ingresó, lo único que ha querido hacer es terminar el mandato e irse. Me parece, me da la sensación como que no tiene una vocación de continuar, y lo ha dicho él públicamente. Ahora, y yo creo que en la voluntad de él no estaba la de irse. Ahora, me parece que ha habido otros condicionantes de personas influyentes, del propio Massa, que lo han obligado o apurado a tomar una decisión, cosa que me parece un error por dos razones. Primero, por la cuestión de fondo, porque me parece que él integró un espacio político y más allá de las diferencias, creo que las diferencias se deben debatir hacia adentro y no rompiendo. Si no, el peronismo no hubiese subsistido 60 años. Si cada uno que pensaba distinto rompía, armaba un propio partido, este país lo hubiesen seguido gobernando sectores no populares, porque la unidad es parte principal de la acción, y hay que mantener la unidad aún en la diversidad, y como dice Papa Francisco, la unidad está por encima del conflicto. A mí me parece que es un error estratégico esto de dirimir los conflictos armando, como se dice ahora, un barrio chino. Me parece que es otra lógica. Y segundo, por el tiempo. En un año de gestión como es tomar decisiones de índole políticas implica instalar la política innecesariamente cuando hay muchas soluciones y problemas que llevar adelante. La policía comunal, que ojalá Bahía Blanca la acepte, como muchos municipios, inclusive de extracción masista, la han aceptado. Eso es hacerse cargo con recursos de la seguridad o colaborar, porque nadie le pide que se haga cargo de todos los costos de la seguridad. Es ver qué puede colaborar, en qué proporción puede colaborar un municipio para complementar la acción de la provincia y hacerse cargo de los problemas del ciudadano. Pero bueno, me parece que yo veo ahí para mí dos cuestiones que son, para mi humilde punto de vista, dos errores, y que bueno, ojalá, digamos, no sea una estrategia no nuestra, sino del propio gobierno local, de aislar a Bahía, porque Bahía le fue muy bien cuando articuló con Nación y con la provincia. Vinieron la mayor cantidad de obras, la mayor cantidad de los problemas solucionados a los bahienses. La gente además avaló ese tipo de trabajo articulado, con diferencias, con matices, con estilos distintos, pero mira, el otro día hablaba con Pablo Bruera, que había encuestado acá en La Plata, y yo recuerdo que también en Bahía lo había hecho,
uno puede estar a favor o en contra del gobierno. Quizás, si uno piensa, capaz que hay un sector mayoritario que hoy está en contra del gobierno nacional y obviamente de nuestra gestión. Ahora, aún cuando uno pregunta a la gente, a esa misma gente, a todos, ¿usted quiere que el intendente trabaje con la provincia y con la nación? La respuesta altamente mayoritaria es sí. A pesar de que no comparten, de que pueden no compartir el criterio a nivel nacional y provincial, quieren que trabajen juntos. La gente no quiere que aquel que votás para un cargo ejecutivo se pelee con el de arriba, otro ejecutivo, porque sabe que eso genera problemas. Entonces, y la gente entiende perfectamente cuando hay una lógica de cooperación y cuando hay una lógica de especulación. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque hoy las demandas de la sociedad son muy exigentes, son reales, y la gente está muy atenta a estas circunstancias. Con lo cual, por eso mismo digo, me parece que ojalá pueda venir un proceso donde aquellos que se fueron del peronismo puedan venir, participar en una interna abierta y como era la regla básica, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Bueno, antes de terminar, porque sabemos que tenés poquito tiempo, te voy a proponer nuestro sello de programa, que es este jueguito de dar vuelta a alguna carta y que me digas qué te sugiere. Mira, bueno, y a propósito, que Sergio Massa... Taurino. Sí, además, bueno, precandidato presidencial. Joven, me parece que... Yo tengo la misma edad que Sergio, y somos de la misma generación. Si yo tuviera que, y no lo digo con ninguna intencionalidad política, si tuviera que pensar un destino para él, ojalá pueda tener una responsabilidad previa ante la presidencial, porque Argentina necesita gente de madurez, de que vaya cumpliendo etapas de a poco, que asuma responsabilidades de a poco y no quemar etapas. Estos atajos que a veces nos proponemos con la sociedad... Que ser intendente de Tigre no es, o haber sido jefe de gabinete. Yo tengo la misma edad, no me considero, he hablado mucho en su momento como colega, como intendente con él, con todo el grupo de intendentes, atiendo a todos los intendentes. Ayer hablé con Mario Meoni por una cuestión de una empresa de Junín y no discrimino entre si es que me llama de la izquierda, de Frente Renovador o de Frente para la Victoria, obviamente, o radicales o vecinalistas, pero me parece que el cambio generacional necesita un puente generacional, y ese puente es Daniel Scioli, porque hay que descomprimir conflictos, hay que ser menos ansioso, hay que ser sereno, y me parece que la madurez que te da la vida no se compra en los libros o con la ansiedad de querer quemar etapas. ¿Otra? Bueno, Francisco de Narváez. Que también, bueno, se precandidatea a gobernador de la provincia. Está muy bien, porque ha tenido vocación pública, evidentemente, Francisco. Hay cuestiones con las cuales uno tiene coincidencias, otras disidencias, pero me parece que hay un dato que no es menor. Parecería, digamos, que no, por su característica, está pensando en un proyecto provincial desde hace mucho tiempo y bueno, la sociedad considerará el año que viene si puede estar a esa altura. En un momento se lo vio cercano a Scioli y ahora parece cercano a Massa. ¿Cómo lo ves? Yo no lo veo cercano a Massa, lo veo un hombre de diálogo, pero no lo veo, me parece, en ese lugar. Me parece que él va a construir un espacio propio, tratando de dialogar con todos, y creo que con Daniel Scioli tiene muy buena relación. La última. La última. Ahí está. Bueno, ni a propósito. Daniel Scioli. Presidente. Presidente, decís vos. Sí. ¿Con quién te lo imaginas compitiendo en las PASO? Porque ahora hay muchos candidatos del Frente para la Victoria, por lo menos recién ojalá antes de empezar. Haya muchas alternativas. Ojalá el 9 de agosto son las PASO. El 9 de agosto son las PASO. Mira, nosotros ayer estuvimos con Pepe Scioli en La Rioja. Yo ya he estado en Corrientes, en Chaco, recorriendo con DAR un poco todo el interior. Scioli fue diputado nacional, ministro de Turismo, vicepresidente de Argentina, 2 veces gobernador de la provincia de Buenos Aires con la amplísima mayoría electo. Me parece que representa algo que desde los sectores populares hasta las clases medias coinciden, que es lo que un día le preguntaron a Favaloro, ¿qué le pide a la vida o qué le pediría a la vida? Y dijo, normalidad. Me parece que tener sentido común, normalidad, tranquilidad, es un hombre leal, es parte de un proyecto, en los momentos difíciles se quedó y no especuló a una costa de su propia imagen o consideración pública.
va a recorrer muchísimo la Argentina. Lo mío es racional en parte, pero también es emotivo. Creo que la gente también lo evalúa. Yo quiero ver un balotaje de Scioli con cualquiera y creo que la gente claramente va a entender que hay un hombre con muchísima experiencia y que la etapa que Argentina necesita es esa. Y no votar contra nadie, porque acá no se trata de pensar el futuro contra kirchnerismo, antikirchnerismo, peronismo, antiperonismo. La etapa del desarrollo requiere de todos y también pegar un salto cualitativo hacia el pasado. No podemos estar siempre mirándose atrás y condenando y criticando. Mire, ayer en la selección alemana despidió 4 jugadores de la selección alemana que se fueron. Le dieron una camiseta y un cuadro y le agradecieron su gestión. En Estados Unidos un intendente, un presidente, alguien que se va, es condecorado y reconocido. Y los errores no es que quedan olvidados, pero los errores pasan a ser parte de la historia y se trata de destacarlo mejor, porque es parte de una institucionalidad que es importante destacar. Creo que Scioli tiene esa madurez. Bueno, te agradezco la visita Gracias. a Notas Verdaderas en este año y bueno, nos encontramos la semana próxima, acá como todos los jueves en Notas Verdaderas por QM Noticias.